Veamos entonces los hongos causantes de micotoxicosis. Hongos causantes de micotoxicosis hay muchísimos géneros en la naturaleza. Sin embargo, sucede como en cualquier otra esfera del ámbito médico, ¿no? Hay muchas, pero la mayoría de las ocasiones en las que el humano se ve afectado por estos son un número más o menos reducido. Unos pocos géneros y las especies que la constituyen, las que representan más del 90% de los casos de micotoxicosis a nivel global. Dentro de estos causantes comunes y frecuentes de micotoxicosis, destacan estos que les mostramos aquí. Aspergillus, un viejo conocido, Claviceps y Fusarium. Vamos a ver en estos tres hongos con un amplio rango de temperaturas y de condiciones de crecimiento que hacen que sean frecuentes en prácticamente por lo menos 4/5 partes de los ecosistemas de este planeta. Son hongos que le van bien a temperaturas cálidas, es decir, tropicales y también subtropicales, y pueden sobrevivir al frío por un tiempo, haciendo que los encontremos excepto en los climas extremadamente muy fríos, los podamos encontrar con cierta frecuencia en las demás áreas del planeta. Aspergillus, les decía, es un hongo del que ya hemos hablado. Tan pronto regresemos a presencial, lo vamos a tener en el laboratorio. Su micelio ya lo hemos descrito con anterioridad. En agar crecen formando esas colonias verdes a grises con bordes claros. Tamaño medio para una colonia de un hongo, hablamos de tamaños entre 2, 4, máximo 5 centímetros de diámetro, que es bastante. Se elevan sobre el agar unos 3, 4 milímetros máximo. No llegan, digamos, a tocar la tapa como se hace Rhizopus. Y desde el punto de vista microscópico también lo hemos descrito. Son hongos ascomicetos de hifas más o menos gruesas, septadas y con las estructuras de reproducción asexual mostrándose en todos los campos. Y son esos conidióforos apicales muy grandes también, por cierto. Ahora, ¿dónde vemos aspergillus en la naturaleza? Lo vamos a ver en cualquier grano prácticamente. Ellos te pueden crecer en granos de cacahuate, en granos de maíz, en granos de centeno, de arroz. Y por supuesto también sobre la corteza de los árboles y sobre las hierbas, sobre los forrajes, bien sean las hierbas vivas y con más razón aún esas paquetes, esas pacas de forrajes que se acumulan en silos o en almacenes para alimentar a las vacas, a los borregos y a esos animales herbívoros de granja. Y les decía, le va muy bien en distintos climas. Lo podemos ver en climas muy húmedos, pero también lo podemos ver en climas semisecos. Evidentemente, mientras más humedad, mejor les va a ir. Aspergillus es un hongo que produce potentes micotoxinas. Hay muchas especies aquí causantes de micotoxicosis por esa enorme potencialidad de producir múltiples micotoxinas. Destacan las aflatoxinas. Las aflatoxinas es la familia de micotoxinas mejor estudiada y una de las más potentes y tóxicas que hay en la naturaleza, y son producidas por el género Aspergillus. Y evidentemente, como les indico, muchas veces cuando hacemos esta práctica de manera presencial es uno de los hongos que con mayor frecuencia aislamos de los distintos granos que traen los estudiantes. En el caso de Claviceps, es un hongo que destaca por ser uno de los principales causantes de enfermedades en el centeno. De hecho, la enfermedad, o más bien, se le conoce como el cornejuelo del centeno, justamente porque produce esas estructuras tipo cornejuelo en los granos de centeno que podemos ver ahí en la imagen. Desde el punto de vista macroscópico, van a ser esclerosios grandes, de colores oscuros, y vamos a ver en unos minutos en el seminario, pues que estos esclerosios son estructuras duales y cumplen funciones de resistencia, pero también de reproducción. En su interior podemos ver conidios. Les decía, afecta al centeno, esencialmente al centeno. Puede afectar otros granos, pero es un parásito del centeno. Y en México realmente, cuando lo comparamos con otros granos que se utilizan para obtener harinas, como es el caso del trigo o del maíz, el centeno quizás no es el más popular por estas tierras, pero hay otras regiones en Medio Oriente, sobre todo algunas regiones de Europa,
donde el pan de centeno es uno de los más consumidos. Aquí en México, hasta donde sé, hasta donde conozco, hay una región muy productora de centeno que tiene que ver ahí con Sinaloa. Hay una región de Sinaloa que tiene un alto contenido de humedad. Hay mucha humedad, tiene un río importante cuyo nombre ahora no recuerdo, y en esa zona se cultivan muchos granos y uno de ellos es el centeno. Fuera de eso de allí, el cultivo del centeno en este país es muy limitado. Pero, insisto, es uno de los hongos a nivel global más importantes porque muchas personas consumen harina, consumen pan de centeno y si tú no separas esos granos, el hongo se va a ir, las toxinas se van a ir y son toxinas que no inactivas fácilmente con un poco de calor, al cocer, al hervir, no, más bien sobreviven, no, se mantienen activas aún después del procesamiento, ¿no? de la preparación del alimento. Bueno, por ahí me preguntaban algo de la cerveza. Bueno, la cebada también es afectada evidentemente por otros hongos, no tanto tal vez por Claviceps, pero sí por otros. En el caso de Fusarium, pues, bueno, Fusarium en sentido general, la imagen que vemos aquí es de Fusarium, pero hay muchísimos hongos Fusarium que causan micotoxicosis, como el caso de Fusarium aviarum, que quizás más prevalece por esta región. A los Fusarium les va muy bien en climas como el mexicano, donde son temperaturas por lo general cálidas, pero muy variables. A veces hace frío, muchas veces hace mucho calor, y la mayor parte del tiempo es un ambiente seco. De manera que los Fusarium lo vamos a ver desde los estados del norte, que son casi desérticos, como el mismo Zacatecas, Chihuahua, Durango, hasta regiones bastante húmedas y tropicales, como son los estados del sur. En Aguascalientes, por ejemplo, le va de maravilla, sabe soportar estos cambios de temperatura intensos, sabe soportar periodos largos sin agua. Es un hongo muy versátil, de que no sea nada raro que sea de los más comunes causantes de micotoxicosis. Desde el punto de vista clínico es importante señalar, aunque la práctica no va por ahí, Fusarium, al igual que Aspergillus, en la medicina destacan justamente por ser causantes de micotoxicosis, pero también son causantes de enfermedades parasitarias en los humanos. Aspergillus ya puede generar una micotoxicosis profunda, una neumonía que se llama aspergilosis, y Fusarium muchas veces es capaz de causar micosis superficial, lesiones en las cosas y en uñas. Pero, insisto, por lo que más destacan es por el asunto de la micotoxicosis. Desde el punto de vista cultural, son hongos que tienen un crecimiento moderado. Sus colonias no son tan grandes como las de Rhizopus, levemente más chicas que las de Aspergillus para un mismo periodo de ocupación. Son colonias de 2, 1.5, máximo 3 centímetros. Estaríamos hablando de incubación de 3 a 4 días. Y los colores, por lo general, son oscuros, como se muestra aquí en esta imagen, donde vemos una colonia de un color marrón y el borde sí más claro. Sin embargo, esto no es distintivo de Fusarium. Hay muchos otros hongos que pueden tener colores parecidos. Lo distintivo de Fusarium lo vamos a ver en el microscopio, porque van a ser hifas evidentemente delgadas, asadas, donde vamos a encontrar dos tipos de conillos. Unos conillos pequeños, redonditos, como los que se ven en la imagen, que se llaman clavidoras. Y eso es muy distintivo. Pero vamos a encontrar unos macroconillos, como estos que vamos a ver en la siguiente imagen. Como estos que vamos a ver en la imagen más adelante. Y esos macroconillos tienen una forma de canoa. Es decir, son levaditos en los extremos, similar a como es una canoa. Veamos entonces las características de cada uno de estos procesos, ¿no? En el caso de la Claviceps, les decía, este es fundamentalmente un hongo del centeno, le llaman así, por el vuelo del centeno. Y el ciclo de vida es bastante complejo, aquí se lo colocamos en la imagen. Es un hongo cuyo anamorfo, cuyo estadio asexual, solamente es el que predomina, el que vamos a ver en granos, donde se forman unas estructuras, unas agregaciones miceliales que se les llaman esclerosios. Suelen ser largas, ser grandes, suelen ser puras, esos esclerosios de Claviceps. Y de ese esclerosis pues pueden emerger, cuando las condiciones son favorables,
pueden emerger peripecios. Pueden emerger peripecios. En el tuyo interior, evidentemente, vamos a ver muchos conidios. Y eso es lo que se ve sobre la fase asexual, la fase que tiene los erógenos. Si eso tú lo tomas y lo siembras en una placa de agar, se ve la izquierda. En unos pocos días vas a ver cómo comienzan a emerger colonias, porque en esos erógenos evidentemente hay conidios y van a generar crecimiento filamentosos en inicio blanco, que con el pasar de los días por la polinización se van a hacer un poquito más oscuros, café, marrones, etc. No es un hongo que sea exclusivo del centeno, pero es muy predominante en este cultivo. Es uno de los platos principales del cultivo del centeno. Y tiene un ciclo sexual usualmente manifiesta en la tierra cuando algunos de esos esclerosos caen, y entonces va a generar una reproducción sexual, lo va a llevar a la formación de los peripecios. Esos peripecios ya lo conocemos, no tienen forma de pera, y en el interior se va a generar las asas y las comporas. Acá las comporas que van a generar para producir un filamentoso en el suelo. Y eventualmente podrán llegar hacia por el viento, por un vector biológico, puede ser cierto, hacia los granos. Y en los granos van a generar una vez más el crecimiento filamentoso para producir lo que serían los óseos, que son esas estructuras grandes que pueden vernos en los granos del centeno. Insisto, prácticamente se hace difícil entrar este hongo porque los granos a los alumnos pocas veces traen centeno, y cuando traen centeno, pues no es obligatorio, no es tampoco que la mayoría de los centenos en el país tienen raíces. Entonces, siendo que a este en particular no lo he podido identificar aún. En el caso de Fusario, y en lo que les comentaba hace un momento, lo distingo desde el punto de vista microscópico de los Fusarios, y es si es un hongo con frecuencia aislada en esta práctica, es la presencia de esos macroconidios en forma de cono que se ven muy bien en las imágenes E y F. Imágenes E y F, ahí se pueden ver con claridad esos conidios largos, multicelulares, curvados en los extremos, con apariencia de canoa. Vean que los huesos de los conidios fueron mucho más gruesos que la IFA. Y en cuanto a su ubicación, se puede prestar a las de la IFA, tiene que ser necesariamente vertical. Y muchas veces no se presentan solo en forma de ramilletes, como se ve en la imagen en la parte superior. Ahí podemos ver, evidentemente, eso es que no está en esta medida. Vemos los glóbulos transparentes y podemos ver a esos macronidios en forma de canoa generando agrupaciones que dan la impresión como si fueran racimos de plátano. Eso es lo distintivo realmente del género Fusario, esa observación de esos macronidios en forma de canoa. En las imágenes A, D, E, G vemos cultivos de distintas especies de Fusario. Fusario minimum, Fusario proliferatum, Fusario basiloides, cada especie va a tener un micelio levemente diferente, pero predomina el micelio puro que tiene que generar la melanización después de unas 96 horas. Vemos las mutaciones en maíz y bueno, definitivamente muchas veces al consumirlo un melón de esos hervido o en chachas, algunos de los granos se tapan y Fusario es muy buen productor de varias micotoxinas. Hay una familia de micotoxinas que propia del género Fusario se llama fumomicinas, y esas fumomicinas tienen un papel importante en sus orbitales del ser humano, hablando de daños sensibles y graves. Entonces así es como normalmente los identificamos, normalmente por la presencia de estas estructuras sexuales que son macrometosos en forma de canoa. Y bueno, finalmente tenemos un tercer grupo importante de la medicina, que son los hongos que causan alergias. Los hongos que causan alergias también son muchos, pero evidentemente como el tenemos aquí en el centro de México, los predominantes son
son justamente estos dos congéneros que vemos aquí. Una vez más, Aspergillus, si es un personaje nefasto, porque no causa parasitismo, causa psicosis y además no causa alergias. Las proteínas de las comidas de Aspergillus también son altamente antigénicas. Y eso lleva a generar lesiones desde una rinitis hasta una enfermedad grave que llega a ser mortal. Para algunas personas, y esto va a depender de cada individuo, todos somos alérgicos a lo mismo. Bueno, ya las características del micelio y de las colonias de Aspergillus ya las describíamos en imágenes previas. Vamos entonces a proceder a caracterizar al otro género, que es nuevo en esta descripción, que es el género Alternaria. Hay muchas especies de Alternaria en la naturaleza, también son muy versátiles, les va muy bien en climas como el de Aguascalientes, como el Bajío, con temperaturas por lo general entre los 17 y los 25 grados, con humedad, digamos que puede ser abundante en algunas especies y después puede ser escasa en otros. Hay que ver las colonias, son colonias pequeñas, son que crecen mucho. Muchas veces en realidad las especies el cielo es muy algodonoso y muy oscuro. Vean ahí que las colonias que llegan a colores negros o violetas. Pero bueno, si eso no es distintivo de Alternaria. Podemos encontrar celos parecidos a otros géneros. Lo que es muy distintivo de Alternaria es el aspecto de los conidios. Son conidios grandes, los conidios que tienen forma alargada, o como fuera clavos. Y lo más distintivo de estos conidios es lo que vemos en la imagen, que tienen septos transversales o longitudinales. Septos que le dan la apariencia de un mural a esos conidios. Y además son conidios altamente melanizados, son conidios que tienen una coloración café muy intensa. Cuando vamos al microscopio esto, definitivamente estamos en presencia, sobre todo si el crecimiento solar estamos en presencia de Alternaria. Y si hemos dado en muestras de granos a este hongo, hemos visto estas estructuras en el microscopio, vemos las muestras de los estudiantes. Pueden estar sueltos o pueden estar formando cadenas, una especie de línea, una especie de vagones, digamos, que pueden llegar a tener hasta 8 conillos de longitud, 8 macroconillos. Esa es la característica la que distingue al micelio de Alternaria. Es importante señalar que tanto Alternaria como Fusarium son apomicéticos, igual que Aspergillus, y en consecuencia sus cifras también van a ser sesentadas. Pero las estructuras de reproducción sexual, las ágidas y esporas, son difíciles de ver. Normalmente, Alternaria, al igual que la mayoría de los micélicos, lo que vemos al microscopio son las estructuras sexuales. En este caso, esos macroconidios pigmentados con múltiples septos laterales y transversales. Bueno, con esto pues concluimos lo que son las descripciones, ¿no?, de las características de cada uno de estos hongos causantes de micetismo, psicosis y alergias. Hasta aquí, dudas, comentarios. Ok. Bueno, vamos a responder estas preguntas a manera de resumen de los puntos centrales de este tema, ¿no? Que son los aspectos que ustedes deben mayormente focalizar, sobre todo con vistas a lo que son las evaluaciones como el examen parcial de laboratorio. En el caso de la primera pregunta, principales agentes causantes de micetismo en toda esta región de nos encontramos, ¿no?, la región central de México. ¿Qué van a ser los mismos que están en la región sur, los menos prevalentes? ¿Alguien pudiera mencionarme alguna especie de causante de micetismo en México? Ok, Amanita phalloides, ¿alguno más? Amanita muscaria. Bueno, sin duda son esas dos. Vamos a estar claros, ¿no? Hay muchos hongos causantes de micetismo en México y en el mundo, pero las del género Amanita son por mucho las más prevalentes. Amanita phalloides, Amanita muscaria. También las del género Vela son muy comunes
en algunas regiones de México. En cuanto a la segunda pregunta, las características del micelio, las características microscópicas de cada uno de estos hongos. Si empezamos, por ejemplo, por la Claviceps purpurea, el consuelo del centeno. ¿Cómo es desde el punto de vista macroscópico este hongo y cómo se ve al microscopio? Si hablamos del estadio asexual, que es usualmente el que encontramos, vamos a ver que Claviceps es un hongo que crece formando, y así lo vamos a ver desde el punto de vista macroscópico, formando estructuras alargadas, oscuras, casi siempre negras o cafés intensas, dentro de los granos, y a veces emergen por el lado de los granos. Y esos son los esclerosios, es lo que más destaca. Dentro de los esclerosios, evidentemente, hay un conglomerado de IFAX muy compactas, un pseudoparénquima, que da origen a algunas estructuras con hifas muy gruesas, que es algo muy propio de un escleroso. Muchas capas con hifas muy gruesas, y es una estructura más bien cerrada. En medio de ellas podemos encontrar algunos conidios, pero hay que entender que la esclerosis es una estructura que sirve para reproducirse, es una estructura de resistencia. No me voy a detener mucho en esto porque algún equipo luego tendrá que en el seminario hablar sobre los esclerosis. Pero básicamente lo que vemos desde el punto de vista macroscópico es un micelio oscuro con esclerosios. Desde el punto de vista microscópico, pues serían estas cuestiones que les comentamos, ¿no? Si haces un corte de ese esclerosio, vas a poder ver hifas muy gruesas, muy concentradas y con algunos conillos. Ya cuando crece en el suelo puede desarrollar su estadio sexual. Y si lo retratas del suelo, entonces sí podrás ver ascas y ascoporas en el interior de los peritecios que van a emerger directamente sobre los esclerosios que caigan de los granos al suelo. Así a grandes rasgos lo podemos describir. En el caso de Amanita phalloides, este es un hongo similar a un champiñón, es decir, cuando lo describas lo tienes que describir como se ve exactamente un champiñón. Estaríamos hablando de un hongo de 4 a 6 centímetros de altura, un pimpilio robusto, blanco, pero que eventualmente también tiene algunos niveles verdes o cafés que los diferencian un poco de los champiñones comunes. Desde el punto de vista microscópico son prácticamente indistinguibles, vas a ver los mismos bacidios, cistidios y basidiosporas en el himenio. Fusarium verticiloides o Fusarium, cualquier Fusarium. ¿Cómo serían las características de la colonia y cómo serían las características del micelio? ¿Alguien recuerda algo distintivo de Fusarium? Sus colonias son de tamaño medio y suelen ser de colores oscuros, grises, negros, pardos, marrones, incluso algunos medio violetas. Y desde el punto de vista microscópico, y por supuesto algodonosas. Así es, Karen. Desde el punto de vista microscópico, lo que más lo distingue, además de ser hifas sentadas como todas comicetos, son los macromicetos. Disculpen, los macroconidios. Los macroconidios en forma de canoa. Eso es lo distintivo aquí. Además de esos macroconidios en forma de canoa que pueden estar en los laterales o en el extremo apical y pueden estar sueltos, pueden estar formando conglomerados como si fuera un racimo de plátanos. Fusarium también puede generar microconidios en forma esférica, clamidoporas. Pero sin duda lo distintivo son esos macroconidios en forma de canoa. Y bueno, en el caso de Aspergillus creo que es algo de lo que ya hemos hablado, cómo es el micelio, cómo es la hifa, una hifa hialina o una hifa sentada, con conidióforos grandes en sus extremos. Así lo vamos a ver. No importa de dónde se rescate el Aspergillus, si sea del cuerpo humano, si sea de la piel o si sea de un grano, como es este el caso. No son hongos dimórficos, ninguno de ellos. Siempre se van a presentar igual, en forma de micelio, donde quiera que crezca. Bueno, entonces ahí le vamos a concluir con este primer tema de hoy, que corresponde a la práctica de hongos causantes de micotoxicosis, micetismo y alergias. Huitlacoche. Bueno, buena pregunta la que me hace Jimena, ¿no? El huitlacoche, ¿por dónde cae? Bueno, lo primero a entender aquí es que el huitlacoche sí es un patógeno.
pero es un patógeno del maíz, no del ser humano. Es decir, al ser humano todo lo contrario, es un alimento y de los más caros, desde el punto de vista nutricional muy completo. Fíjense si es así que hay muchas personas que viven de cultivar maíz y después dispersan las esporas de huitlacoche para que el huitlacoche pueda parasitar al maíz. Porque una mazorca, un elote, como lo llaman aquí en México, que tenga huitlacoche cuesta como mínimo 10 veces más que el elote solo. Entonces es un super negocio. Entonces el huitlacoche es un hongo, es un basidiomyceto. Vamos a empezar por ahí. No es un ascomyceto. Y es patógeno de un vegetal, del maíz, no del ser humano. Para el ser humano es un alimento muy completo y también es un hongo dimórfico. Es uno de los pocos basidiomycetos que son dimórficos. Y es una relación de parasitismo, pero con un vegetal. Para el ser humano, desde el punto de vista médico, no tiene ninguna relevancia, excepto como alimento, ¿no? Como un suplemento nutricional para alguien. ¿Ok? Y bueno, pues así los vamos a estar viendo esto siempre como filamentos. Estos hongos que causan micetismo y micotoxicosis no son dimórficos, son hongos que solamente se encuentran en el estadio micelial, filamentoso. Y bueno, les decía, pues aquí vamos a concluir con este tema de práctica para tomarnos un receso. Son las 10:04. Vamos a regresar a las 10:15 y lo vamos a hacer ya para abordar el último tema de la unidad de hongos, que tiene que ver con el seminario de morfología y reproducción. Vamos a iniciar con el equipo 1 y si el tiempo nos alcanza, pues iniciaríamos con el equipo 2. Ya en las siguientes horas seguiríamos, ¿no?, ya en el mismo orden de los números con el resto de los equipos. Entonces vamos a regresar, insisto, a las 10:15. Serían 10 minutos de receso.